Muchas gracias, chicas, por asistir a este encuentro online con Vanessa Carrera, autora del libro Abraza los cambios. Queremos que sea una charla muy práctica, así que podéis preguntar todo lo que queráis. Y primero, para los que no nos conozcan, somos Marta Plaza y Beni Fernández, somos parte del equipo de Día Digital, que es una empresa especializada en selección de personal, en concreto de perfiles digitales y tecnológicos. ¿Por qué esta charla? Bueno, el pasado 23 de abril inauguramos nuestro Día Digital Book Club, ¿vale? Un club de lectura en nuestro blog en el que compartimos reseñas de libros que nos vamos leyendo, porque nos encanta, como decíamos antes, seguir aprendiendo sobre emprendimiento, sobre liderazgo, sobre marketing, sobre innovación, bueno, tecnología, muchos más temas. Una de las personas en LinkedIn de nuestra red nos recomendó el libro de Vanessa, así que por eso nos animamos a leerlos. Así que, si os parece, vamos a empezar ya la charla. Y lo primero que me gustaría decir, bueno, viene en la portada también, es que Abraza los cambios es una guía de innovación personal, ¿no?, para gestionar precisamente el cambio. Y en esta época que todos de alguna manera estamos experimentando cambios personales, laborales, Vanessa lo cuenta en el libro, pero el que todavía no ha tenido oportunidad de leerlo aún, la primera pregunta para Vanessa sería: ¿qué te hizo orientar tu formación periodística hacia este camino del coaching centrado en innovación y en personas, y en concreto la temática del libro, la gestión del cambio? Pues a ver, yo efectivamente vengo del mundo de la comunicación, del mundo del periodismo, me formé en periodismo y lo que me pasó es que hice un cambio de alguna forma, iba a decir, lo veo ahora natural, ¿eh? En el momento en el que lo hice no lo veía tan natural, pero ahora ha pasado el tiempo. Espera, voy a dar un admitir que hay aquí una persona, un momentito, a Sandra. Ahora pasado el tiempo lo veo como un cambio muy natural, ¿no? Esto es como la frase esta de Steve Jobs de cuando miras para atrás todos los puntos se conectan. Pues a mí, mirado el tiempo, lo veo que todos los puntos se conectan. Entonces, ¿qué me hizo? Yo estaba trabajando en una editorial alemana, y en ese momento estaba trabajando en una revista, dirigía una revista, y en ese momento mi revista se cerraba porque por todo el momento de la crisis, la publicidad bajaba y demás, y me ofrecieron la oportunidad de ser directora de innovación de la empresa. En ese momento, claro, yo para mí era como, ¿esto de la innovación? ¿Qué es esto de la innovación? De hecho, ahora ya se habla mucho más y se conoce mucho más lo que es la innovación, pero en ese momento no era como ahora, ni muchísimo menos, ¿no? Y entonces yo en ese momento dije, bueno, voy a empezar a explorar y a investigar qué es la innovación para mí. Y desde ahí voy a construir lo que es mi modo de entender la innovación. Cuando yo empecé a trabajar en innovación se asociaba mucho a la tecnología. De hecho, yo recuerdo que era como, no, te tienes que formar en temas relacionados con la tecnología. Y yo decía, pero a ver, para mí la innovación es algo más que eso, ¿no? La tecnología está muy bien, pero es como una herramienta pero para mí la innovación se basa en trabajar desde la persona, para la persona, y en hacer cambios desde dentro para ser innovadores, ¿no? Y desde ahí poder hacer innovación, que a veces necesitará tecnología y a veces no, pero para la innovación va mucho más, para mí la innovación va mucho más que la tecnología. Y en ese momento hice esa transformación de carrera profesional, además tuve la suerte o el acompañamiento dentro de la empresa para hacer esa transformación. Y además, yo luego pensando, claro, lo que pasa es que en ese momento no me había dado cuenta. Yo me acuerdo que justo un año antes había estado recibiendo un curso de liderazgo, además mi empresa era una empresa alemana, y nos enviaban, pues creo que era Berlín, durante un año más o menos, todos los meses a recibir este curso de liderazgo. Y en ese momento lo que me pasó es que estaba en una de las clases, una de las sesiones, y la persona que estaba ahí impartiendo, el coach, yo dije, ¿y esto del coaching? ¿Qué es esto del coaching? Esto suena muy bien. Tampoco sabía cómo se sabe ahora. Y en ese momento empecé a profundizar en eso del coaching también. Y claro, yo lo veo ahora, porque en ese momento cuando se me pasó por la cabeza, ¿sabéis lo que hice? No darle ni la mínima importancia, porque era como, a mí me gusta eso, pero es como imposible, porque si yo soy periodista, ¿cómo me voy a dedicar a algo que no tiene nada que ver? Entonces se me pasó, tuve como una intuición, unas ganas de aquello, pero no le hice ni caso, porque fue como, eso no va conmigo, yo soy periodista, ¿cómo voy a hacer esto en el coaching, en el desarrollo personal, ¿no? Pasado el tiempo, lo reconocí y dije, claro, y en ese momento ya tenía ese gusanillo de que algo me estaba llamando por ese lado, ¿no? Genial. Genial. Sí, precisamente, entonces, ¿cómo podemos afrontar, ¿no?, estos cambios que nos están tocando vivir a todos ahora, ¿no?, con el COVID? ¿Y cómo podemos afrontar todos esos cambios ahora mismo? Vale, yo ahí puedo dar algunas claves generales,
pero casi me gustaría ir más a algo específico. Cambios a nivel profesional, cambios a nivel personal, cambios... ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces es mucho más interesante eso, como ir al caso específico, poder trabajar desde ahí, ¿no? Porque cada uno, aunque habrá cosas que a lo mejor son comunes, pero habrá cosas que son diferentes. ¿Qué puede haber común? Si queréis vamos un poquito con lo común y luego vamos a algunos temas específicos. ¿Qué puede haber en común? Bueno, pues para mí una parte muy importante que tiene que ver con la manera en la que ves los cambios, desde dónde vives los cambios. A mí me gusta hablar mucho de desde dónde, ¿no? ¿Qué significa este desde dónde? ¿Desde dónde veo el mundo? ¿Desde dónde veo los cambios? ¿Qué significa el cambio para mí? Hay una palabra, una pregunta que muchas veces yo hago que es como, ¿qué significa el cambio para ti? ¿Por qué? Porque si para mí el cambio significa terror, miedo, crisis, seguramente lo que voy a hacer es evitarlo. Si para mí el cambio significa oportunidad, ganas de beneficio, voy a relacionarme con el cambio de una manera muy diferente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cuestionarme, interiorizar e identificar qué significa para mí el cambio. Y al final ese significado se lo doy yo. ¿Cómo se lo doy? Pues por experiencias pasadas, por lo que he ido viviendo, porque he asociado una etiqueta con otra, pero yo también puedo como transformar esa etiqueta, lo que es el cambio, a otra etiqueta mucho más sana y más positiva, ¿no? De alguna manera. Entonces yo lo primero que me preguntaría es eso, ¿qué significa el cambio para mí? ¿Cómo veo? ¿Desde dónde veo el mundo y el cambio? ¿Lo veo como una oportunidad o lo veo como un límite? ¿Lo veo como un riesgo o lo veo como algo para seguir avanzando? Y luego hay un tema que también es importante, que tiene que ver con no sé si al final se llama mindset, ¿no? Con el mindset, la forma en la que vemos él, que tiene que ver con, ver que el cambio es parte de la vida. O sea, estamos continuamente en cambio, entonces estamos en movimiento constantemente, pero no de ahora, o sea, siempre hemos estado cambiando. Lo que pasa que es cierto que tenemos momentos especialmente cambiantes, ¿no? Pues como este que estamos viendo ahora con el COVID, que tiene un impacto además mucho mayor, pero siempre estamos cambiando. Si pensamos en nuestro día a día, en nuestra vida, a nivel personal, a nivel profesional, estás en la misma empresa pero cambias de funciones, a nivel personal, una pareja, otra a lo mejor, me voy de casa, o sea, hay un montón de cosas que estamos viviendo a nivel cada día y que vivimos cambios, ¿no? Entonces lo que pasa es que sí que es cierto que hay momentos de mayor impacto y que esos cambios impactan mucho más a otros niveles más profundos, ¿no? De alguna manera, como este que estamos viviendo ahora. ¿Y por qué, de lo que acabas de decir, se me ocurre preguntarte, ¿por qué crees que tenemos tanta dificultad en entender cómo nos está impactando el cambio? Porque a veces cuando hablas de cambio es como un concepto muy genérico, muy general y tú sabes que estás cambiando, pero a ti misma, y hablo en primera persona porque creo que todos vivimos este tema, sabemos objetivamente que las cosas están cambiando, pero estamos tan abrumados muchas veces que no sabemos identificar qué es específicamente lo que está cambiando y cuáles son los pasos a seguir. Es como esa especie de bloqueo, es como las fases estas de asimilación del cambio, del duelo, esto del shock, la frustración. A veces estamos muy envueltos en todo esto y nos cuesta ser concretos, que es justo lo que acabas de decir. ¿Cómo dejamos de ver el cambio como algo muy genérico y el cambio en la vida y lo llevamos a una forma específica y concreta? A ver, aquí también yo diferenciaría como diferentes tipos de cambio. ¿A qué me refiero? Hay un tipo de cambio en el que yo provoco o voy a buscar ese cambio. Yo en mi caso, cuando hablábamos de mi reinvención profesional, yo fui a por ello, o yo me motivé, ¿no? Para hacer eso, fui proactiva para eso, y hay otros cambios que te llegan, y no sé, pues estoy pensando, la muerte de un familiar, un despido. No es algo que tú hayas elegido y te llega de alguna forma, entonces también ahí yo diferenciaría el tipo de cambio, porque son dos tipos de cambio que aunque nos pueden resultar dificultosos, porque incluso hasta el que elijo yo a veces me cuesta o puede tener sus dificultades, son diferentes, nos relacionamos diferentes. Hay un tema también muy importante y es que en todo cambio hay una pérdida. Entonces, muchas veces, aunque lo elija, yo, por ejemplo, pongo un ejemplo que a veces me está pasando ahora recientemente. Yo acabo de ser madre, tuve una niña el 3 de marzo. Enhorabuena. Muchas gracias. Y, vamos, es todo lo que me está dando, o sea, las ganancias, los beneficios que tengo, vamos, son inexplicables, ¿no? No los podría contar con palabras. Y aún así, y sobre todo al principio, notaba ciertas pérdidas. Era como, claro, es que ahora estoy perdiendo mi autonomía, estoy perdiendo entonces hasta algo que para mí es lo más maravilloso que me ha pasado por el momento y que, vamos, estoy felicísima,
noto pérdidas porque es un cambio, incluso pérdida a nivel de identidad. Oye, ¿qué ha pasado durante 2 meses? Casi solo soy madre, ¿qué me está pasando? ¿No? ¿Qué pérdida estoy sintiendo? Pero para mí es muy importante que nos hagamos preguntas y que para mí ser conscientes, ¿no? Y desde ahí, bueno, hacer ese ejercicio de, vale, estoy sintiendo estas pérdidas, pero ¿qué es todo lo que estoy ganando? ¿No? Y esa parte es fundamental. Entonces, muchas veces esto es lo que no hacemos. Entonces, tu pregunta, ¿cómo podemos hacer para, en lugar del cambio como cosas específicas, preguntarnos, ¿qué es lo que quiero cambiar? ¿Por qué lo quiero cambiar? ¿Para qué lo quiero cambiar? O sea, no hay nada más poderoso que una pregunta. Os lo digo, o sea, además hacerte la pregunta sale correcta, ¿no? La que tienes que hacerte en ese momento, porque te trae un montón de información. Lo que pasa es que muchas veces no hacemos esto. ¿Y qué es lo que hacemos? No hacemos este trabajo de conciencia, de preguntarnos, de ir un poquito más para adentro y nos quedamos bloqueados emocionalmente, todas ahora, ¿no? La curva del cambio, efectivamente. Shock, negación, frustración, aceptación. Y nos quedamos bloqueados en esa parte de negación, frustración. Y bueno, la frustración, por ejemplo, que es una emoción que puede ser súper útil para ponerte en acción, muchas veces nos bloquea. ¿Por qué? Porque estamos frustrados y desde la frustración, en lugar de utilizar esa información, oye, ¿qué más puedo hacer? ¿Y qué me está diciendo esto? La emoción al final es energía, te pone en movimiento, si la sabes escuchar y utilizar, ¿no? Entonces, lo que nos pasa muchas veces es que en lugar de hacer este ejercicio, de parar, de tomar conciencia, de preguntarnos, de identificar, de esa maraña que tenemos emocional, vale, voy a poner un poquito de orden en esto, ¿no? Y desde ahí hacer algo más específico, nos dejamos más bloquear de alguna forma o conectar emocionalmente con algo y muchas veces no avanzamos por eso. Precisamente sobre las emociones, ¿no? El cómo lograr reconocer y gestionarlas bien, que se apoderan de nosotros. Y en el libro hablas de la película Inside Out, que parece para un público infantil, pero no lo es. Es para que es precisamente la protagonista la que pasa por todas esas emociones, ¿no? Y cómo ella las va contando. Claro, y porque realmente las emociones, como digo, o sea, al final la emoción es energía para ponerte en acción, pero cualquiera, ¿eh? O sea, me da igual que sea la frustración, que lo que pasa es que como no sabemos gestionarlas, no sabemos qué hacer con ellas, muchas veces lo que además nos pasa es que dejamos que la emoción esté a un nivel muy alto y cuando la emoción está a un nivel muy alto, estamos atrapados por la emoción, ya no podemos hacer esta parte de, vale, voy a identificar, voy a hacer esta parte más consciente, porque estamos atrapados emocionalmente. Entonces, lo que tenemos que aprender es a notarnos y a notar la información que nos está dando. Y a veces se nota en el cuerpo y a veces se nota, oye, ¿qué me está pasando? Noto un poco que me noto más agitada o noto que tengo unos pensamientos, pero ¿qué me está pasando? ¿No? Y aquí muy importante, y sin juzgarnos, que esto además lo hacemos mucho. Nos preguntamos, pero para juzgarnos. Sobre todo las mujeres tenemos sí, esa tendencia. Sí, hay una tendencia, pero es como debería estar haciendo esto y tal. Un momento. Voy a preguntarme para explorar, para saber, para investigarme, no para juzgarme. Son dos cosas muy diferentes que además te llevan a dos sitios totalmente diferentes. Entonces, efectivamente, para mí una de las claves de poder hacer los cambios, y me da igual en este caso que sea el que me viene o el que elijo, incluso en cambios que son más, bueno, pues más dolorosos, por decirlo de alguna manera, es saber esta gestión emocional, o sea, saber qué me están diciendo mis propias emociones, utilizar esas emociones para seguir avanzando y como digo, escuchar, ¿no?, los mensajes que me dan esas emociones para utilizarlos y ponerlos a mi favor de alguna manera. Lo cuentas también en uno de los primeros capítulos del libro, ¿no? Tras la pérdida de tu madre, aprendiste todos los días a hacer un inventario de logros, que eso es muy importante, que poco celebramos los logros, los pequeños logros que conseguimos diariamente y somos muy poco conscientes de ellos. Aquí está Fuencisla, que yo creo que Fuencisla en uno de los programas, ¿no?, en el de, luego no me lo confirmas, Fuencisla, pero creo que en el de poco se habló del inventario de logros. Esto es algo que hace tiempo que además yo hago y que practico conmigo misma, efectivamente, porque somos muy, o sea, lo de pensar en lo que sale mal nos sale casi de forma natural. Es como, bueno, pues es que no me ha salido esta reunión, es que no ha pasado, esto ya nos sale casi de forma natural. Entonces, ya que eso nos sale de forma natural, vamos a incluir la otra parte, vamos a hacer el ejercicio de incluir la otra parte, ¿no? Y yo hace tiempo que dije, cada día me voy a apuntar algo en mi inventario de logros. Y bueno, además el que comparto en mi libro es un inventario de logros muy especial, porque lo hice con mi madre mientras ella estaba en el hospital. Y claro, y es que la autoconfianza que le daba a ella en esos momentos era increíble. Y cosas además como, bueno, pues muy importantes, ¿no? Como he aprendido a comer, porque no podía comer,
pero era como, venga, mamá, pues he aprendido a comer, vamos a ponerlo en inventario de logros. Y lo teníamos ahí en una pared y íbamos poniendo. Entonces, durante esos meses, que además fueron muy largos, fueron 5 meses, 6 meses, mi madre con su inventario de logros estaba feliz porque iba viendo, porque el primer día estaba, pues imaginaos, cuando sales de la UCI, pues estás hecha polvo y diciendo, bueno, pues no puedo, no estoy haciendo nada, no progreso, llevo una semana que no progreso. ¿Cómo que no progresas? Vamos a poner el foco y la atención en eso, ¿no? Y esto se puede aplicar a cualquier persona. Vamos a poner el foco y la atención. Para mí esto es muy importante. ¿Dónde ponemos el foco y la atención en nuestro día a día? Y muchas veces es eso, no lo hacemos, si no lo hacemos de forma consciente, nos sale el inconsciente. Y ese inconsciente va a ser el que va a poner la atención en todo lo que ha ido mal, en lugar de incluir lo que también ha ido bien. Hay un capítulo también que me gusta mucho en el que hablas de creer para crear y confiar, ¿no? Deberíamos todos nosotros escribir nuestro propio guión de vida, ¿no? De guión de vida de triunfador, como algunas personalidades que nombras, ¿no? Como Elon Musk, Steve Jobs, Ferran Adrià, son innovadores porque se han atrevido a emprender y a cambiar las cosas de cómo se hacían antes, ¿no? Pero eso lo han conseguido porque ellos tenían tal autoconfianza en sí mismos de que podían lograrlo, ¿no? Entonces muchas veces nosotros mismos también nos bloqueamos un poco. Efectivamente, además, bueno, mi enfoque de innovación lo contaba desde que empecé a trabajar en innovación, para mí siempre ha sido trabajarla desde esta parte del desarrollo, ¿no? Desarrollo personal y demás. Y una de las cosas más importantes, y me da igual si la trabajo a nivel personal, como una persona, a nivel equipo, a nivel organización, es la autoconfianza, efectivamente. ¿Por qué? Porque el hacer algo nuevo muchas veces requiere que crea que soy capaz de poder hacer eso, algo nuevo. Porque si ni siquiera soy capaz, o sea, si ni siquiera creo que soy capaz de hacerlo, seguramente ni me voy a poner en movimiento, ¿no? Entonces también hay un concepto de autoconfianza que a veces pensamos como que la confianza se tiene o no se tiene. Y a veces pregunto, cuando empezamos algún tipo de formación o de taller, ¿cómo andamos de confianza? Bueno, es que no, como tengo o no tengo. La confianza se desarrolla. Eso es para mí lo importante. No es como algo que tienes o no tienes, es cuál creo ahora mismo que estoy y cómo puedo seguir desarrollando, cómo puedo. Y yo lo hago, o sea, yo llevo desarrollando mi confianza no sé cuántos años y creo que seguiré poniendo foco y atención en eso, ¿no? Y hay un montón de hábitos que podemos hacer efectivamente para desarrollar esa confianza. Para mí la autoconfianza tiene que ver con 3 cosas. Una de ellas, unas creencias, es decir, ¿qué creo sobre mí? Claro, porque si creo que soy un desastre, si creo que soy un no sé qué, pues seguramente mi autoconfianza no será muy buena. Otra es mi capacidad de poder ver mis talentos. Es decir, ¿qué se me da bien? ¿No? Porque muchas veces, yo también esta pregunta a veces cuando hago, ¿qué se te da bien? No, nada. A mí realmente bien, nada. ¿Cómo que nada? O sea, ¿cómo? O sea, seguro que hay algo que se te da bien. Entonces, lo que nos pasa es muchas veces que tenemos una falsa modestia, que culturalmente tampoco ayuda mucho, ¿no? ¿Cómo voy a decir que se me da bien algo? ¿Qué tontería es esa? Y luego también pasa a veces que como se me da muy bien y me sale de forma natural, no le doy valor. Y es como, ya, pero es que te sale de forma natural porque desde cuando lo ibas haciendo, porque lo has desarrollado, porque... Entonces, para mí la confianza tiene que ver con creencias, habilidad de identificar tus talentos y esa habilidad de saber identificar tus logros. Por eso, por ejemplo, un hábito súper bueno y muy útil para poder desarrollar la confianza, inventario de logros. Atención y foco cada día en qué sí ha ido bien. Y ojo, que yo aquí siempre hago un matiz. ¿Por qué? Porque esto no se trata de mundos de yuppie. Quiero decir, no se trata de, todo ha ido bien, porque a veces también hacemos esto, o sea, somos como de extremos. Yo me he encontrado a muchas personas que siempre va todo bien y otras que todo va mal. Entonces es como, habrá cosas que hayan ido bien, habrá cosas que no hayan ido tan bien y que podemos mejorar y también esa actitud autocrítica nos ayuda a seguir creciendo, pero ojo, vuelvo a lo mismo, sin juzgar, simplemente preguntando ¿por qué? ¿Por qué no ha ido tan bien? ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Cómo puedo hacer de forma diferente la próxima vez? Pero tener en cuenta, a mí me gusta hablar como de esa parte de mirar como con más completud. Muchas veces ponemos el foco en una parte en lugar de ver toda. De hecho, vamos a hacer un ejercicio, os pido que hagamos un ejercicio todas. Os voy a pedir ahora que donde estéis, en la sala en la que estéis, busquéis líneas rectas. ¿Las veis? Ahora os voy a pedir que busques objetos de color negro. Y ahora objetos de color blanco.
Vale, mientras estáis Un mirando... segundo, Sí. que no oigo nada. Ay, ¿dónde te has quedado, Rocío? Se ha cortado. Ahora. Bueno, ahora se volverá a conectar. No, está conectada, pero el micro y la cámara no. Mientras se conecta, Rocío, cuando estáis mirando los objetos de color blanco, ¿qué pasaba con las líneas rectas? Que no las veías, porque tenías el foco en otra cosa. Efectivamente, eso es, Francisla, que no las veías. O sea, que tu atención está en los objetos de color blanco y de repente desaparecen las líneas y siguen estando ahí, pero siguen estando, porque si te miras la habitación sigue teniendo líneas. Entonces esto nos pasa en nuestro día a día así de veces. Que de repente nos ponemos el foco en los objetos blancos y dejamos de ver las líneas. O al revés, o vemos las líneas y dejamos de ver los objetos blancos. Entonces, claro, qué importante que seamos conscientes de dónde estamos poniendo el foco y la atención y dónde tenemos que poner el foco y la atención para que nos ayude en momentos de cambio, por ejemplo, ¿no? O a desarrollar nuestra autoconfianza. Porque claro, si solo veo las líneas que son los fallos que he tenido y no veo los objetos blancos que son los logros, me estoy perdiendo una parte de la realidad, ¿no? Entonces, yo, de verdad, para mí esta es una de las claves fundamentales para, bueno, iba a decir para gestionar los cambios, pero para la vida, ¿no? El ser conscientes de cómo tenemos una caja de herramientas, vamos, maravillosa, que muchas veces no utilizamos de la mejor forma, ¿no? Y para mí algo muy importante tiene que ver con esto, con el foco y la atención. ¿Dónde pongo el foco? ¿Dónde pongo la atención? Vale. Una pregunta, Vanessa. Cuando hablas de la autoconfianza, que es algo que se puede aprender, y mencionas concretamente la parte de creencias, prestar atención a las creencias. Este proceso de revisar las creencias, el paradigma personal, a mí al leer esta parte me surgía la duda. Cuando tienes que revisar el paradigma personal, me vino a la cabeza Jim Rohn, que dice lo de que somos el promedio de las 5 personas con las que más nos relacionamos, ¿no? ¿Cómo cambias el paradigma cuando esas 5 personas en el ámbito personal pueden ser, pues puede ser tu padre, tu marido, tu hijo, o en el ámbito laboral, tu jefe, tus compañeros? O sea, ¿cómo logras revisar sin que esto afecte a personas tan claves en el ámbito laboral y personal? Bueno, yo te diría que, no digo voy a decir seguro porque seguro no lo voy a decir, pero vamos, casi seguro que impactará. Lo que pasa es que, ojo, es muy diferente decir que afecte a que impacte. Entonces, que tendrá algún impacto si tú revisas, depende también qué tipo de creencias y de paradigmas, pero si son paradigmas profundos y tú haces una revisión de eso y lo transformas, vamos, no sé decir seguro porque seguro me cuesta por esa parte que os decía que siempre estoy como aprendiendo y mirando si las cosas van cambiando, ¿no? Pero vamos, casi seguro que tendrá un impacto en las personas de tu alrededor. Ahí la pregunta es, bueno, ¿y qué tiene? No pasa nada. Claro. Al revés, o sea, muchas veces como, al hacer ese cambio, yo a veces digo, yo recuerdo una vez, hace un tiempo, estaba trabajando con un equipo y me preguntaban, es que claro, ¿qué pasa si claro, yo puedo cambiar esto, pero si los demás no cambian, ¿qué pasa? Y digo, mira, yo tengo la teoría de que somos como bolitas de billar. Es decir, que cualquier cambio que yo hago, espera, voy a admitir a Rocío, que cualquier cambio que yo hago de alguna forma impacta en la bola, sobre todo si es un cambio importante. Lo único es eso, que para mí es, bueno, pues es que a lo mejor ese impacto trae cosas positivas o útiles. ¿Qué puede pasar? Entonces deberíamos ir a cada caso, ¿no? Pero vamos, yo diría casi seguro que ese impacto, que va a haber un impacto. Si hay una transformación profunda personal, va a haber un impacto en las personas de tu alrededor. Claro, es que además a veces pensamos que impacto automáticamente lo asociamos con algo negativo. Claro. En realidad es uno de los cambios que tendríamos que hacer, pensar que cuando algo impacta o cambia no es necesariamente a peor. Efectivamente, eso es. No tiene por qué ser malo, o sea, es un cambio a otra cosa que no tiene por qué ser malo. Eso es. De hecho, ahí también, ojo, también cualquier tipo de cambio, yo le doy mucha importancia al tema del lenguaje. Cómo nos estamos contando ese cambio, ¿no? Porque claro, no es lo mismo decir impacto que cómo afecta. O qué resultado puede tener esto a cómo afecta, cómo me enfrento a. Es muy diferente a, vale, cómo me relaciono con. Entonces, ojo con cómo nos contamos. Yo me acuerdo en el programa del curso online de Abrazar los Cambios, que está basado en el libro, hay una parte que trabajamos la parte de metáforas.
¿Y por qué? Además, esta es una parte que he incluido nueva, porque cada vez le doy más importancia a eso, al tema del lenguaje. Y en esta edición, en la segunda edición, hablamos de las metáforas. ¿Y por qué? Es muy curioso. El otro día una persona dentro del programa, digo, cuéntanos cómo es tu cambio. Y utilizaba muchas metáforas, pero imaginaos, metáforas del tipo de, bueno, pues ahora mismo estoy como en el túnel. Claro, qué diferente es que yo me esté contando que estoy como en un túnel a que esté en una montaña mirando el sol. Es que te lleva a dos cosas diferentes. Entonces las metáforas, que son muy interesantes para muchas cosas, pueden ser también muy contraproducentes en nuestro momento de cambio, porque nos pueden jugar una mala, nos pueden no ser muy útiles, ¿no? Y de hecho una de las cosas que hacíamos en el programa era transformar las metáforas, ¿vale? Porque si yo me siento que estoy en un túnel, imagínate cómo estoy viviendo el cambio. Y realmente no estoy en un túnel, eso es una metáfora, una imagen que me he creado. Sí, la verdad es que... Y además que visualmente, en el momento que tú te creas una fotografía, una imagen del cambio que estás viviendo, tú misma parece que conduces el cambio hacia a lo mejor donde no quieres. Eso es. De hecho, a mí me gusta mucho cuando trabajamos el tema del cambio, trabajarlo como en diferentes perspectivas. ¿A qué me refiero? A mí hay un ejercicio, creo que en el libro está, creo, que es como mirarlo desde diferentes roles. Y es muy interesante cuando haces ese ejercicio de, vale, me voy a poner en el rol de madre. ¿Cómo veo este cambio en el rol de madre? Vale, ¿cómo lo veo en el rol de pareja? ¿Y en el rol profesional? ¿Y en el rol de una persona que con 80 años va a escribir sus memorias? Y de repente muchas veces como, pues se ve como súper pequeñito, como si me meto en ese momento de estoy escribiendo mis memorias, es como, vale, pues este cambio no es tan importante, ¿no? Entonces, qué importante cómo nos relacionamos con el cambio. Yo trabajo mucho también a través de, técnicas y metodología de PNL remodelada, y aquí trabajamos mucho esta parte, ¿cómo me veo yo en ese cambio? ¿Vale? Si te ves dentro, ¿cómo te ves dentro de ese cambio? Si te ves como mirándolo por fuera, ¿cómo lo ves? ¿No? Entonces, todo esto es maravilloso para poder transformar cómo me relaciono con el cambio y hacerlo de una forma más útil. Otra de las dinámicas, ¿no?, que propones en los procesos de cambio es trabajar con el miedo a seguridad, con lo que llamas angustia vital o presente, ¿no? Y con el desarrollo. Cuéntanos un poquito más acerca de... Eso es para mí es un modelo que es, bestial, porque te da mucha información. De hecho, es un modelo que trabajo muchas veces con la persona, cuando trabajo en sesiones, lo trabajamos también en talleres, en procesos con equipos, y es muy interesante. ¿Por qué? Porque las personas tenemos como dos tipos de necesidad. La necesidad de desarrollo, esto por una parte, de hecho nos pasa muchas veces, cuando estás mucho tiempo en un mismo puesto de trabajo, muchas veces es como, necesito algo más, un poco de novedad, ¿no? Entonces tenemos esa necesidad de desarrollo, pero también tenemos la necesidad de seguridad. De hecho, nuestro cerebro está pensado para eso, ¿no? De alguna manera. Entonces tenemos como esas dos necesidades, seguridad y desarrollo. Y para mí lo óptimo es equilibrar. Es decir, ¿qué necesito para tener? Y cada uno necesitará cosas diferentes. Eso también es muy importante, porque a lo mejor para mí seguridad significa, tener una nómina, y para otra persona seguridad significa tener una casa. Me lo estoy inventando, pero cada uno tendrá como su propia forma de entender la seguridad. A lo mejor para mí seguridad significa estar con mi familia, y para otra persona o tener una familia, y para otro. Entonces eso es muy importante, que cada uno identifique qué significa seguridad, cómo siente esa seguridad. Y el desarrollo lo mismo. Para mí el desarrollo puede ser estar queriendo crecer profesionalmente, personalmente, y para otra persona desarrollo puede significar otra cosa diferente. Entonces desde ahí es muy importante ver qué es para cada uno. Dentro de esto, si vamos buscando esta parte de este equilibrio, como digo, de seguridad y desarrollo, hay un modelo que es el modelo, que lo llamo así, de angustia vital, y que nos pasa muchas veces. Esto es un cuadradito, de hecho os recomiendo y os invito a hacer este ejercicio si podéis en casa. Es muy interesante que lo hagáis físicamente, levantándoos, o sea, poneros de pie, porque te da mucha más información, poniendo como 4 papelitos en el suelo, uno de angustia vital, otro de miedo, desarrollo y como tu sueño. ¿Dónde está tu sueño? Mi miedo y mis recursos, perdón. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? Imagínate, sé que tengo que, me entra cierta angustia, por eso llamo angustia vital, porque no estoy bien en mi trabajo. Voy a poner este ejemplo. No estoy bien en mi trabajo y me entra como cierta angustia vital. Y entonces lo que hago desde esa angustia es que me pongo como una loca a mandar currículums. Venga, como me entra el momento de angustia, empiezo a mandar currículums. Pero entonces, en ese momento que empiezo a mandar currículums, de repente me entra el miedo. ¡Cling! Y me voy a la esquina, si lo dibujamos en un cuadrado, me voy a la esquina del miedo.
Y desde el miedo, ahí, bueno, pues me quedo a lo mejor un tiempo, pero vuelvo otra vez a la angustia vital. ¿Por qué para mí es muy interesante y muy importante como hacer estos 4, incluir vale, mi situación de angustia, donde quiero ir, que sería esa parte de sueño, de tal, recursos y miedo. ¿Por qué? Porque si tengo en cuenta en el cuadrante los recursos que tengo, vale, me entra la angustia vital, me pongo a mandar currículums. A ver, un momento. ¿Con qué recursos cuento para esto? ¿Dónde quiero ir? Me hago la pregunta, ¿dónde quiero ir? En lugar de ponerme como una loca por esa parte más emocional, vale, ¿dónde quiero ir? Lo diseño. Y me identifico los recursos. Cuando me entra el miedo, vuelvo a mis recursos. Vale, ¿qué recursos tengo? A ver, el miedo al final lo que es una emoción que te da una información entre que tú sientes que tienes una amenaza y que no tienes recursos para hacer frente a esa amenaza. El problema es que el miedo, muchas veces esa amenaza no existe y son amenazas que nos imaginamos nosotros. Y aún así, muchas veces yo digo, vamos a mirar a la cara al miedo, vamos a ver realmente a qué es este miedo. Vale, ¿mi miedo qué es? ¿Quedarme sin trabajo? Vale. ¿Qué recursos tengo para poder evitar eso? Pues puedo seguir formándome, tengo formación en tal, Entonces, es muy interesante para mí como relacionar esta parte de recursos, miedo. ¿Qué recursos tengo? Porque cuanto más identifique mis recursos, mi miedo más va a disminuir. Y también me puedo hacer la pregunta, ¿qué otros recursos necesito? Porque a lo mejor no los tengo ahora mismo, pero tengo que desarrollar esos recursos. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Y para mí esa es la clave, una de las claves. Un análisis además como muy... La verdad es que requiere mucha honestidad. O sea, ser honestos con reconocer qué miedo tenemos, porque a veces no nos reconocemos el miedo personal. Y antes hablabas de seguridad y me ha venido a la cabeza el pensar que muchas veces asumimos como lo que es seguro para nosotros y muchas veces son cosas que nos marcan otros, que nos marcan los demás. Y ahí también es otro ejercicio como de honestidad personal, de identificar realmente qué es lo importante para ti. Beni, el ser honestos, ¿no? Decías, el ser honestos con uno mismo y identificar, ¿no? Ser honestos, efectivamente, y eso es una de las claves, porque muchas veces nos autoengañamos. Entonces, yo también me encuentro en los procesos de cambio. Me pasó hace no mucho una persona que le dije, ¿para qué te estás autoengañando de esta manera? Y era como, no, es que estoy mucho mejor ya, estoy mucho mejor. Vale, si está bien, o sea, si tú quieres pensar eso, está bien, te vas a quedar más tranquilo, está bien. Pero yo creo que en esta vida no va solo de estar tranquilos o de estar cómodos, sino va también de... ¿Pero qué nos pasa? Que muchas veces cuando descubrimos, identificamos que hay algo, que una frustración, el miedo, estoy incómoda, o sea, es como que incómodo, ¿no? Tener que aceptar y que reconocer esto. Entonces, claro, ahí la pregunta es, ¿quieres estar cómodo o seguir desarrollándote como persona? Entonces, pues son dos cosas diferentes. Yo creo que no va solo de estar cómodos, sino de desarrollarnos, ¿no? Para ser cada vez mejor personas, mejor profesionales y mejor, bueno, importante para mí, mejor persona, que al final eso tiene un impacto en muchos ámbitos. Sí, la verdad es que sí. Una de las cosas que me gustan del libro también es cuando cuentas que nacemos enormemente creativos y esa capacidad la vamos perdiendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿Cómo podemos recuperar nuestra capacidad innata creativa que tenemos como seres humanos, ¿no? Propones algunas claves y herramientas, si quieres explicar algunas de ellas para las que no han tenido todavía oportunidad de leer el libro, pero seguro que después de la charla lo van a leer. Y para mí también es importante, para mí la creatividad, muchas veces, para mí es importante poner en valor la creatividad. Entonces se entiende la creatividad, yo hago como dos distinciones. La creatividad específica, es decir, la música, pintar. Entonces yo muchas veces cuando pregunto, ¿quién es creativo? No, yo no soy creativo, porque claro, yo no sé pintar fenomenal, o considero que no sé pintar fenomenal, o que no sé hacer música fenomenal. Entonces yo diferencio como entre la creatividad específica, que sería esta, y la creatividad general. La creatividad general, ¿qué es lo que tiene? Es esa capacidad que tenemos todos de resolver problemas y de generar soluciones e ideas para lo que sea. Y yo creo que además la creatividad, hablando de la general, nos ayuda muchísimo en cualquier tipo de situación. Ahora mismo, momento de cambio, para todo, o sea, ¿cómo puedo llegar a mis clientes? ¿Cómo puedo hacer una propuesta de valor que sea todavía más humana para mis usuarios? No sé, ¿cómo puedo crear lo que sea a nivel personal en casa? O sea, yo muchas veces que en cualquier situación es como, vale, ¿cómo podemos hacer esto? Ahora que estamos con el tema del tiempo, porque claro, con la niña, los trabajos y demás,
utilizar la creatividad para ser más efectivo. O sea, a veces me dice mi marido, claro, estás ya generando soluciones. Digo, claro, pues eso para mí es la creatividad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta parte de la creatividad, yo creo que todos tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que como nacemos con esa capacidad, poco a poco la vamos perdiendo y ahora tenemos que recuperar. Entonces la tenemos que volver a desarrollar. ¿Qué nos pasa? Que cuando somos pequeñitos no tenemos ningún tipo de juicio ni de pensamiento, entonces es como, bueno, si hubiera un niño pequeño aquí, cogería el boli y empezaría, anda, mira, es un avión. Nos volvemos mayores, nos entramos ya con esta parte de juicios, de vergüenza, de miedo al fracaso, es uno de los mayores límites de la creatividad. Y desde ahí nos empezamos a capar esa parte creativa que tenemos, la vamos perdiendo. Entonces lo que propongo es, vale, vamos a desarrollarla de nuevo, además como cualquier habilidad se desarrolla, esto también es importante, que a veces pensamos que eso pasa como con la confianza, como que la tengo o no la tengo, y es como, bueno, vamos a desarrollarla, ¿no? Para mí, ¿cómo desarrollar la creatividad? Bueno, yo en el libro propongo técnicas, que además para mí la técnica es muy útil cuando estamos empezando y hay un momento que las técnicas de alguna forma las tienes integradas, pero cuando empiezas te sirve, o sea, es muy útil. Pero, por ejemplo, hay una técnica que se llama, creo que la comparto en el libro, que se llama de relaciones forzadas, ¿no? Y es como relacionar cosas que no tienen nada que ver, ¿vale? Un vaso con, no sé, con una silla. Y desde ahí, ¿qué ideas puedo generar para...? Muchas técnicas de creatividad se basan en hacer conexiones que normalmente no hacemos y eso te genera nuevas soluciones. Pero si voy antes de la técnica, porque las técnicas, además, bueno, pues esta es la técnica de relaciones forzadas, hay otra que se llama Brainstorm, yo ahí comparto eso, tanto de divergencia como de convergencia. En todo el proceso creativo hay como dos procesos, ¿no? Divergencia, convergencia. El abrir, divergencia, y el cerrar, seleccionar, convergencia. Muchas veces lo que hacemos es que nos saltamos a la convergencia, lo que conocemos, y nos olvidamos de hacer la divergencia, pensar a lo grande, imaginar, oye, qué opciones hay. Luego ya veremos cómo las hacemos realidad. Pero además de las técnicas, para mí, muy importante la actitud creativa, ¿no? Tener esa parte de, oye, confío que soy capaz de generar una nueva solución. Y hay algo también muy interesante para la creatividad, que es relajarnos. Yo estos días, además, iba a escribir un post que paseo mucho con la niña, y me paseando y es alucinante la de ideas es como que me emergen, o sea, salen las ideas, además cosas que a lo mejor he dejado por la mañana o por la tarde de trabajo, tal, y voy paseando tranquilamente porque estoy muy relajada, paseamos por aquí cerquita que hay como árboles y demás, y emergen esas ideas. Claro, ¿qué es lo que me está pasando en ese momento? Que estoy relajada, que mi cerebro está relajada. Hay una frase que dice, las ideas surgen en las 3 I's. O sea, en las 3 I's, en las 3 B's, in the bathroom, in the bus, in the bedroom. O sea, en la cama, en el autobús y en el baño. ¿Por qué? Porque es cuando nos relajamos. Entonces, muchas veces no dejamos que nuestra creatividad fluya porque estamos con nuestra presión, nuestros autojuicios, nuestro estrés. Desde ahí no fluye la creatividad. Pero si hacemos hábitos como, pues eso, relaja el cerebro. O sea, muchas veces yo cuando trabajo en creatividad con equipos, primero es relajar, vamos a relajarnos, vamos a hacer la parte vamos a relajarnos porque estamos en tensión, pensando que tengo que generar la mejor idea, no me va a salir la mejor idea. Entonces, vamos a explorar, vamos a juguetear, ¿no? Yo a veces digo, conecta con el niño que llevas dentro para sacar esa parte creativa. Entonces, para mí es muy importante para la creatividad, además de las técnicas que pueden ser muy útiles en determinados momentos, entender el proceso creativo, diverger, abrir, converger, y una parte de desde donde tengo mi yo creativo, ¿no? Y para mí es muy importante esa parte de relajar el cerebro. Sí, parece que cuesta relajar. Por ejemplo, me pongo a pensar en la situación que vivimos ahora mismo, laboralmente, lo ceñimos en lo laboral. Y cuando te encuentras con gente que realmente ve que se tambalea su zona de confort en términos laborales, parece que cuesta relajarte cuando notas que te viene un cambio que encima es externo, porque no lo estás provocando tú, que lo ideal del cambio sería tomar tú la decisión de cambiar, pero es cierto que cuando no escuchas las señales, parece que si tú no lo haces porque no escuchas las señales, al final hay algo externo que te obliga, ¿no? Entonces, me resulta un poco más complejo disociarnos de esa angustia que genera ese cambio exterior, en este caso, un cambio en la situación laboral. Y claro, es complicado, incluso aunque estés en el baño, estás en el baño pensando en, no sé, en cómo te va a cambiar la vida, cómo tu zona de confort se va a tambalear. Ahí hay un tema importante que es pensar
está muy bien. Quiero decir, siempre y cuando pensemos de forma útil. Entonces, yo además creo que tenemos que aprender a pensar. Y cuando yo trabajo los cambios, en el programa Abraza los Cambios, de hecho lo hacemos, pensamos sobre el cambio, pero pensamos de forma útil. ¿Y a qué me refiero? Una pregunta muy sencilla, pero es como, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mis manos? Y también desde ahí soltar lo que no está en mis manos. Entonces, voy a poner el foco y la atención. Volvemos al foco de la atención. En la pregunta, ¿qué puedo hacer yo? Vale, de este cambio que me ha venido, ¿qué está en mis manos y qué no está en mis manos? Y yo esto, por ejemplo, que lo comparto en el libro, ¿no? La muerte de mi madre. Es un cambio que me vino, uno de los cambios más profundos que he tenido. Y para mí era como, ¿qué puedo hacer yo? O sea, ¿qué es lo que tengo que...? Porque hay cosas que es que se me escapan, o sea, no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, voy a focalizarme durante los 5 meses de hospital, fue focalizarme en qué podía hacer yo. ¿Puedo buscar nuevos médicos? ¿Puedo hacer algo para yo tranquilizarme? ¿Yoga? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? ¿Puedo ir a visitarla más? ¿Puedo coger una excedencia para estar con ella? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Entonces, esto es lo mismo, por ejemplo, en temas de profesionales. Ahora mismo habrá muchas personas que a lo mejor luego si nos escuchan, pues lo que decimos, un cambio que te viene, un despido. Vale, yo ahora ya, es que ya, ahí poco puedo hacer. Entonces, ¿qué es donde puedo hacer? Ahí puedo hacer una cosa. O sea, en lo que ha pasado puedo preguntarme, y vuelvo a lo mismo, sin juzgarme, ¿qué he hecho? Si a lo mejor hay algo que podría haber hecho diferente para que eso no pasara. Simplemente, pero desde la exploración y la investigación. Y una vez eso, aceptar lo que ha pasado, y ojo que aquí la palabra aceptación la digo así como muy rápido, pero nos cuesta mucho a veces esa parte, aceptar que esta es la situación y desde ahí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué opciones tengo? ¿Cómo puedo hacer? Y ponerme mi foco en eso, porque lo otro yo no tengo más influencia, ya no hay nada que pueda hacer, entonces ¿para qué voy a poner mi energía en eso? Cuando el cambio viene un poco provocado por nosotros, ¿no? Como voluntariamente, a veces nos impide dar ese paso porque tenemos mucho miedo al fracaso y eso creo que es algo muy cultural, porque no sé si conoces, por ejemplo, FailCon and Fucked Nights, son 2 eventos que se crearon precisamente para que los emprendedores, por ejemplo, compartieran sus fracasos con el público, entonces ellos cuentan sus fracasos y lo que han aprendido con ellos, ¿no? Entonces tú hay una parte del libro también que invitas a la gente, en vez del fracaso, propones cambiar esa palabra por aprendizaje, ¿no? Es, vale, he fracasado, pero ¿qué he aprendido de todo ello? Efectivamente, pero y realmente no es una propuesta de un cambio de palabra, es un cambio de significado. Es decir, cuando yo empiezo a preguntarme qué he aprendido de esto, si saco esos aprendizajes, deja de ser un fracaso, porque es un aprendizaje, son aprendizajes. Entonces, además del cambio de palabra, para mí es importante el cambio de significado y qué hago yo con eso, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando he hecho algo, no ha salido como esperaba, además, ojo también con lo del fracaso, ¿no? Porque es como, vale, fracaso, y a veces incluso nos llevamos a soy un fracasado, a la identidad. Ojo. O sea, he hecho algo que, vamos, no ha salido diferente o incluso puedes decir un fracaso, pero ojo con decir soy un fracasado, porque eso a veces te lleva a la identidad. Entonces eso ya es algo como que es estático. Soy un fracasado, ojo a tu autoestima, ¿no? A confianza que hablábamos antes. Y desde ahí, efectivamente, es como, vale, he hecho algo, ¿vale? ¿Qué he aprendido de esa experiencia? Porque además es que si hago ese ejercicio de preguntarme qué he aprendido, es que me lo llevo para los próximos avances, ¿no? Entonces, además desde ahí, yo ahí también siempre muchas veces propongo utilizar algo que utilizamos en mi innovación, que es el tema del prototipo, ¿no? Prototipar. Es decir, cuando quiero hacer un cambio, muchas veces en lugar de hacerlo a lo bestia, oye, vamos a prototipar, vamos a ver cómo sería esto, vamos a hacer lo mínimo. El prototipo al final es como la mínima propuesta con la que consigo en innovación feedback real de los usuarios o clientes, ¿no? De alguna manera, con el menor coste, con el menor tiempo. Pues en la vida personal es lo mismo. ¿Qué es lo que puedo hacer con el menor coste? ¿Qué coste puede ser tiempo? Puede ser inversión, puede ser que me permita ver si esto funciona o no funciona para mí. Yo hace un tiempo trabajaba con una persona en un proceso de reinvención profesional y no sabía si lo que se estaba enfocando le iba a gustar o no. Bueno, vamos a ir probando. En lugar de dejar tu trabajo de un día para otro y dedicarte al 100% en esto, vamos a ir probando. Vamos a hacer esos prototipos que te permitan tener feedback real para saber si realmente esto es lo que te gusta, lo que te encaja o no. Porque a veces nos pasa que tenemos una idea de las cosas, pero luego la realidad es diferente. Entonces yo me he encontrado con personas que han dicho, no, es que lo que quiero es este puesto, sí, porque me encanta, tal. Y llegan al puesto y dicen, jolín, es que me está fastidiando la vida porque dejo de ver a mi familia.
Yo que antes lo que me encantaba era poder viajar, esas reuniones, esos eventos, ya lo que me estoy dando cuenta es que este cambio me está fastidiando la vida. Entonces, ojo con lo que pensamos, con lo que la idea de, no, yo hablo mucho de la idea de y la experiencia. Entonces, la experiencia hasta que no lo vivimos muchas veces es muy difícil tenerlo. Por eso la pregunta es, ¿cómo puedo ir desarrollando, creando esos prototipos que me permitan ir viendo si el cambio me va encajando o no? Y hacer el cambio de una forma más fluida, que de alguna forma es lo que propongo en el libro. Hacerlo de una forma más fluida, más sana, ¿no? Emocionalmente más sana. La verdad es que se me queda así algo un poco en el tintero y recupero, antes has utilizado la palabra mindset y es como ese cambio de cambiar la mentalidad, ¿no? Entonces pienso precisamente cuando este cambio personal, cuando lo motivas tú, cuando lo inicias tú, es verdad que requiere un cambio de mentalidad. Y es cierto que al final el cambio se presupone que es a mejor. Entonces, ¿cómo desarrollas ese mindset de crecimiento, que es de lo que llegas a mencionarlo en el libro? Parece que está muy de moda hablar de tips. Sí. Entonces, dinos algún tip para entrar en ese modo de mindset de crecimiento. Vale, hay primero un tema que tiene que ver con las creencias. Volvemos al tema de creencias. ¿Qué creo yo sobre? ¿Por qué? Porque si yo creo que el cambio es malo, esa creencia no me ayuda a tener ese mindset de crecimiento. Luego hay un tema que tiene que ver con a mí me parece muy, muy útil desarrollar la curiosidad. Y vais a decir, ¿esto de la curiosidad? Sí, eso de la curiosidad es como, ¿cómo me puedo volver curioso por la vida? ¿Qué pasa? Que cuando tenemos un mindset que no es de crecimiento, que es un mindset mucho más fijo, es como que todo tiene que ir bien o mal. ¿Sale bien? Tengo que ir a por resultados. ¿Sale bien? Cuando tienes un mindset más de crecimiento, más flexible, al final es como, bueno, voy a explorar e investigar cómo va esto. Y efectivamente, y si no sale, voy a ir probando, pero estoy aprendiendo. ¿Qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué puedo aprender? Entonces, tener cierta curiosidad nos viene muy bien para desarrollar este mindset más flexible y más de crecimiento. Y sobre todo eso, tema de creencias, desde dónde estoy viendo el mundo, qué es para mí, qué significado le estoy dando. Y luego también diría hacerlo en pequeñas, a veces es muy interesante poder desarrollar esto en pequeños ámbitos. Quiero decir, que no tiene por qué desarrollarse en el cambio grande, pero oye, yo ya poco a poco voy a ir desarrollando en mi vida cierta curiosidad, no voy a preguntarme cosas, voy a tener esa parte de a lo mejor no es un proyecto nuevo, pero en algo que me permita ir explorando cómo puedo ir investigando. Entonces, a veces en lugar de hacerlo a lo grande, es muy interesante poder ir desarrollando este tipo de mindset en cosas más pequeñitas para que el impacto sea menor en el sentido, pero te vaya desarrollando ese mindset. Claro, un poquito modelo prueba-error. Voy probando y voy... Eso es. Sí, uno de los libros del Book Club del que hicimos una reseña fue el método Lean Startup, que habla mucho del prototipado, ¿no? En este caso empresarial, pero bueno, es trasladarlo hacia donde queramos, ¿no? En la capacidad también de pivotar, de pivotar hacia otro lado. Quiero dar la palabra ahora a Fuencisla, Sandra, Rocío, por si te quieren preguntar algo ellas también. Podéis abrir micro si queréis y preguntar todo lo que os ocurra. Gracias. No sé si se me escucha. Sí. Hola, Sandra. Hola. Bueno, un placer verte de nuevo, Vanessa. Gracias. En realidad, la pregunta que tenía yo creo que la has ido comentando, pero sí que me gustaría saber tu opinión en una primera instancia, cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos a gestionar el miedo desde la perspectiva de la incertidumbre. Sí que lo has ido comentando desde distintas perspectivas, pero yo creo que hay un efecto que es totalmente ceguera. La incertidumbre te impide muchas veces, pero yo encuentro luego a gente brillante que sabe gestionar la incertidumbre de manera, bueno, es espectacular, ¿no? Lo que a lo mejor a mí me atormenta, incluso sin saber qué va a pasar con un mínimo de seguridad, yo me quedo anclada en ese punto y hay gente que gestiona la incertidumbre fenomenal. Entonces, no sé tu opinión al respecto, Vanessa. Pues gracias, Sandra, y también un placer volver a verte, qué bien, qué bueno. A ver, con la incertidumbre hay un tema y es que pensamos como que la incertidumbre es algo que está, lo mismo, hablamos a veces de un mundo incierto. ¿Qué es un mundo incierto? La incertidumbre es cómo vivimos nosotros esa situación, esa experiencia o ese mundo. Entonces no es algo como que, porque es como, ¿qué es lo que es incierto? Entonces, pero es como yo estoy viviendo eso. Por eso yo me volvería a la palabra de desde dónde estoy mirando esa situación. Aquí también hay algo interesante con la incertidumbre, que es donde estoy poniendo el foco y la atención en la seguridad. ¿La estoy poniendo fuera o la estoy poniendo dentro?
Entonces, claro, porque si estoy poniendo el foco y la atención en que lo seguro tiene que estar fuera de mí, en ese mundo que me tiene que dar seguridad, es muy diferente a si yo pongo foco y atención en mi seguridad interna, ¿vale? ¿Qué recursos tengo yo? Oye, ¿qué recursos tengo? Y algo muy importante, ¿qué recursos soy capaz de desarrollar? Algo muy importante para la incertidumbre, y yo creo que esto nos va a tocar y a todos, es el saber aprender. Ya no es tanto lo que sé, que está muy bien, sino lo que soy capaz de aprender, lo que soy capaz de desarrollar, de crear. Me da igual que sean recursos, que sea aprender, ¿no? Entonces, de ahí para mí la incertidumbre es primero eso, tener esa cuestión de la incertidumbre es como lo siento yo. De hecho, pues hay personas que no lo sienten y hay personas que sí que lo sienten, no es que esté en ningún sitio, es como yo me relaciono con eso. Y lo segundo, le estoy poniendo la atención y el foco en cuanto a la seguridad, fuera o dentro. Y para mí es poner más dentro. Y en esa parte de, incluso cuando yo invito a pensar en tu capacidad de aprender, vete para atrás, todo lo que has aprendido en tu vida, o sea, todo lo que has ido aprendiendo a lo largo de tu vida. Entonces tienes esa capacidad, tienes una capacidad enorme para seguir aprendiendo. Y entonces lo que es incierto, lo que consideramos, lo que vivimos como incierto, se hace menos incierto, porque es como estás poniendo la atención y el foco en ti y no en eso que está ahí de alguna forma. ¿Te he contestado, Sandra? Sí, genial. Muchísimas gracias, Vanessa. A ti, gracias a ti. No sé, hay una persona que nos dejó una pregunta que no ha podido conectarse. Entonces, Sí. si te parece, te la formulo yo para que nos des. Mira, era una pregunta que habla de la aceptación proactiva del cambio y nos comentaba que marca muchas veces la implicación del trabajador, circunscribiéndolo al aspecto específicamente laboral. Y nos preguntaban, ¿no debería la empresa fomentar la proactividad de todos los trabajadores para que los cambios sean mejor entendidos y aceptados? Y dentro de la argumentación es que muchas veces unos pocos son los que se muestran favorables y proactivos al cambio, y quizás estos son los elementos que una empresa debería utilizar para potenciar el cambio. La pregunta iba un poco en este sentido y nos pedía un poco tu opinión respecto a este Sí, a ver, bueno, ¿qué os voy a decir yo que me dedico a esto precisamente? Así que vamos, no puedo estar más de acuerdo en que lo que pasa es que yo cambiaría el debería, porque el debería parece como que es algo que tiene que hacer sí o sí, y eso nos pone en una posición también. Yo el otro día reflexionaba en un artículo que estaba escribiendo sobre cómo estamos cambiando la relación con las empresas. Antes la relación con la empresa era muy paternalista, es decir, yo entraba a la empresa y yo seguramente me pensaba que esa empresa me iba a cuidar de por vida. O sea, de hecho, entraba como con un puesto, iba a seguir, si todo iba bien, un poco por rutina, al final acabaría en otro puesto diferente y demás. Entonces, la relación con la empresa era como muy paternal, era como la empresa me cuida, ¿no? Me guarda, me protege. Y yo creo que estamos cambiando eso. ¿Y por qué? Pues porque las empresas además ya no lo están haciendo, porque ya vemos que eso ya no es así, ya no entras en una empresa y seguramente no entras pensando que te vas a quedarte por vida, ni mucho menos, sabes que no te va a dar esa opción. Entonces creo que estamos cambiando, y eso es muy sano, a una relación más de adulto a adulto. Entonces, ¿a qué me refiero? Yo también tengo que ser responsable. Si la empresa, efectivamente, yo creo que la empresa debería fomentar ese tipo de cultura dentro de la organización, una cultura proactiva al cambio, porque además es beneficioso para la propia empresa. Entonces yo creo que sí, que estaría bien que fomentara ese tipo de cultura. Pero si la empresa no lo hace, lo que tengo que hacer es buscarme yo la forma, ¿no? Buscarme la forma, porque al final esto va de que cada uno asumamos nuestra parte de responsabilidad. Si la empresa no me lo hace, pues si yo creo que esto es bueno para mí, ¿cómo lo puedo hacer, ¿no? Entonces, para mí esta parte es importante. Y luego también hay algo interesante en la pregunta. A mí es que no me gusta mucho utilizar como los proactivos al cambio y los no proactivos al cambio, porque a veces esto nos limita muchísimo. Entonces, uno de mis trabajos, cuando yo trabajo con las personas, uno de mis enfoques y de mis prioridades es evitar esto. ¿Por qué? Porque si yo me cargo la etiqueta de proactiva al cambio, siempre voy a ser así. Y además, si empezamos yo a veces cuando hago este trabajo de exploración, veo que no es siempre así. Porque si me pongo a trabajar y de repente le pregunto a alguien en tu familia, el otro día me pasaba con una persona y me decía que no era proactiva al cambio. Y se había separado 4 veces. Entonces, ojo, lo que pasa es que estaba diciendo que no era proactiva al cambio porque a nivel profesional es verdad que llevaba mucho tiempo en la misma empresa, tal, pero cuando de repente digo, uy, claro, ojo, porque a veces eso pensamos, ¿somos proactivos al cambio o no? Es cierto que hay determinadas personas con un mindset o con unas actitudes, pues bueno, unas cualidades, ¿no? Diferentes a otras, eso no lo voy a negar, ni mucho menos. Pero ojo, porque a veces si profundizamos en nosotros mismos, nos vemos que a lo mejor en este ámbito
no soy proactiva al cambio, pero en este ámbito sí lo soy. O no soy proactiva al cambio cuando no siento seguridad, pero cuando siento seguridad sí. Entonces, ¿qué tengo que poner para sentirme más segura para ser proactiva al cambio? Entonces, esto para mí es muy importante, porque si no acabamos como blanco-negro, ¿no? Proactivos al cambio, no proactivos. Bueno, habrá eso, hay más matices, ¿no? Dentro de estas etiquetas. Sí. Y luego también es verdad que en la pregunta cuando habla de debería, parece que está situando el cambio exteriormente a ti. Efectivamente, eso es. En el exterior y no tanto en ti. Eso es, al final suena muy a, me deberían dar esto, bueno, me deberían. Estás en una posición de estas transaccionales como padre e hijo, ¿no? Y es como, ¿desde dónde te estás relacionando con esto? Vamos a relacionar de adulto a adulto, o sea, yo con mi empresa de adulto a adulto, que sí, que me gustaría, que le puedo pedir, que puedo, pero me deberías como, ojo con esto. Y Vanessa, en este momento de incertidumbre, no sé si tenéis Fuencisla o alguna pregunta. Sí, Rocío creo que tenía, ¿no? O Rocío, sí. Rocío, adelante. Pregunta, que no te estaba viendo, disculpa. El micro. Ahí. Pues eso, daros las gracias. Es un lujazo estar con vosotras. Gracias a ti, Rocío. Siempre aprendo un montón de Vanessa, así que no la pierdo de vista, que soy fan suya. Bueno, hay muchas cosas que, claro, comparto, porque ya llevo muchos años leyendo y estudiando sobre el tema. Entonces, bueno, por preguntarte, ¿cómo romper el círculo vicioso del estado mental, emocional, de los pensamientos negativos que generan ese miedo al cambio? Sí, incorporando nuevos pensamientos. Es decir, bueno, iría para atrás, iría primero. Bueno, gracias por la pregunta, Rocío, como siempre, preguntas que hacen pensar. Bueno, efectivamente, esto siempre hay que darle lo opuesto, ¿no? Sí, efectivamente, sí, pero tú como ya me imagino que lo haces, pero para los que me estén escuchando, pero es como primero ser consciente. ¿Por qué? Porque muchos de estos pensamientos no somos conscientes. Entonces, la primera clave sería ser consciente, o sea, observarnos. Desde ahí, una vez soy consciente de esos pensamientos que están en bucle, que muchas veces están en bucle, efectivamente, es muy interesante, yo a veces cuando trabajo esto, identificar dónde empieza el bucle. Entonces, es como, eso es muy interesante. Eso te lo compro ya. Porque te vas y empiezas, mira, yo os voy a contar que además yo me acuerdo de esto, yo me lo trabajé primero esto para mí en un momento, un máster de DDM, de PNL, y había un ejercicio que trabajábamos esta parte. Y como todo, pues teníamos que trabajarlo para luego poder trabajar con los demás. Y yo entraba en bucle a la hora de aparcar el coche. Entonces yo decía, claro, y esos pensamientos, ahí empezaron a venir los pensamientos, que no sé aparcar para atrás, tal, y el ejercicio era como, vale, ahora vete a la experiencia y vete antes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque yo estaba siendo consciente del momento en el que ya me estaba diciendo no sé aparcar. Pero vete un poquito antes. ¿Qué estaba pasando antes? Entonces, claro, yo cuando entro en el parking, ¿cómo ya entro? Entonces, hacer ese ejercicio de reflexión, de identificar dónde empezaba el bucle, me permitía desde ahí empezar a hacer los cambios. Entonces, para mí es importante conciencia, pero conciencia al detalle, para poder ver dónde tengo que hacer el cambio. Y ahí empezar a incorporar efectivamente otro tipo de pensamiento que me sea mucho más útil e interesante. Pero incluso esto, yo en ese momento con lo del coche, me di cuenta que para mí era una tontería como esto del coche, que lo saqué además como ejemplo por trabajar algo así como más ligero, y de repente había una profundidad en aquello que dije, ¿qué he sacado aquí? Y en el tema del coche me di cuenta que además eso lo incluía o lo relacionaba con mi identidad y con mi confianza. Entonces me tuve que ir a trabajar más atrás porque no estaba el tema en el coche y en el pensamiento del coche, sino que era un poquito más atrás, era más profundo todavía, ¿no? Entonces para mí por eso es importante como encontrar exactamente dónde están los puntos en los que hay que ir tocando, porque a veces si no lo encontramos estamos tocando un punto y no estamos siendo efectivos porque no está ahí. Yo también me voy a apuntar lo de identifica dónde empieza el bucle, me ha gustado muchísimo la frase. Gracias, Rocío. ¿Te he Nada, contestado sí. más o menos? Claro que sí. Qué difícil es hacer el trabajo solo. La verdad es que acompañado siempre es mucho mejor. Hay cosas que uno mismo no llegamos. Al final el es tema de autodidacta. Algunas cosas sí, y te da ciertas herramientas, pero hay momentos que tienes que ir un poquito, bueno, por eso, sí, que tienes que ayuda de alguien, pues te ayuda a ver, poner la atención y el foco en otra cosa diferente, ¿no?
Pues, y por ejemplo, cuando tienes que afrontar estos procesos de cambio, los duelos o la curva de esta que hablabas antes, a mí muchas veces apremia el tiempo. Parece que te tiras demasiado tiempo en el shock, en la frustración, y tengo la sensación de que cuanto antes, y esto viene dado por uno de los últimos libros que nos hemos leído, es lo de ¿Quién se ha llevado mi queso?, de Spencer Johnson, y él realmente habla de eso, de cuanto antes te das cuenta de aquello que está provocando el cambio en tu vida, más rápidamente vas a salir vas a afrontar esa situación. Entonces, ¿hay alguna manera en la que se puede acelerar tu percepción de necesidad de cambio? ¿Crees tú que hay alguna forma para que no te quedes anclado en el shock o en la frustración o en la negación? Porque yo creo que es ahí donde perdemos mucho tiempo. A ver, yo aquí también con este proceso emocional, que además lo he trabajado bastante, uno de mis mayores reflexiones y aprendizajes últimos ha sido que no es tan estanco. No es como estoy en shock y paso a la negación. O sea, yo cuando empecé a estudiar esto, era como, y me lo contaban así además, era como tal fase, tal fase, tal fase, como si fuera algo estanco. Y mi experiencia, tanto personal como acompañando procesos de cambio, es que no es así. Es decir, yo puedo estar en shock, yo puedo estar con el proceso de mi madre. Yo pasé por frustración, negación, frustración, aceptación, negación, incluso pasado el tiempo, yo no llegó un momento que era como, ya está, ya lo he aceptado todo. No, entonces es mucho más, bueno, más en movimiento, no es lo que estamos diciendo, es que estamos en movimiento, todo está en movimiento. Entonces, para mí es importante también como esta parte de que no es así de estanco. Es más eso, como ese fluir. Entonces, lo interesante ahí es saber que existe un proceso. Entonces, cuando yo conozco que hay un proceso y que hay un proceso emocional, me da como algunas pautas de saber, vale, ahora, ¿qué me está pasando? Estoy en esta parte de la frustración, ¿vale? Y sé que cuando paso a la aceptación, porque realmente, y esto sí que lo he experimentado y lo sigo comprobando, hasta que no lo experimentas, o sea, hasta que no lo aceptas, no eres como capaz de hacer algo con ello del todo. Entonces es como, desde ahí es como, vale, como conozco el proceso y sé que voy como pasando y tal, ¿qué me está pasando y qué necesito para poder pasar a ese estado de aceptación? ¿Qué es lo que no estoy aceptando? ¿Qué es lo que me está costando? Y volvemos a la información de las emociones. Esta frustración, ¿qué me está diciendo? O sea, la frustración al final es una emoción, si el miedo era amenaza recursos, es decir, siento que hay una amenaza mucho más grande de los recursos que yo tengo, y ahí es muy útil poner foco en los recursos que tienes, con las frustraciones, expectativas, realidad. ¿A qué me refiero? La frustración surge cuando yo espero algo y la realidad, y yo interpreto de la realidad algo que es muy diferente a lo que espero. Es decir, yo esperaba que mi madre se pusiera bien, y la realidad me da otra cosa diferente. Yo esperaba que pudiéramos salir de casa el día 13 de marzo y la realidad me dice que nos tenemos que quedar con mi niña encerradas en casa. Entonces, hay frustración. Y es muy interesante, por eso con esto de las emociones para mí es una de las claves, entender la información que me está dando, qué es lo que me está frustrando, qué expectativas tenía de esto, ¿vale? ¿Qué es lo que me está dando la realidad? Y a veces, ojo, la realidad me está dando algo, pero estoy poniendo el foco y la atención en solo una parte de eso, pero me está dando más cosas. Entonces, también, ojo, porque ahí la frustración la puedo ir transformando si pongo foco y atención en más partes de la realidad. Entonces, para mí una de las claves para poder hacer este proceso, acelerarlo, no sé cómo has llamado la palabra, Beni, pero como pasar, ¿no? De alguna forma, es escuche, para mí una parte muy importante, identificar la información que me dan las propias emociones. Eso me puede ser muy útil para poder hacer esos procesos. Y luego, el tema del tiempo, yo sé que con el tema del tiempo tengo también queremos todo muy rápido. Y estamos acostumbrados y más ahora, que es como, bueno, lo pido en internet y mañana lo tengo ya en casa. Estamos muy acostumbrados a las cosas rápidas. Y yo creo que hay cosas que necesitan su tiempo. Y que no por hacerlo más rápido, por tenerlo más rápido, va a ser más beneficioso. A veces estar en la frustración, no me va a quedar bloqueado ahí y estancado, ¿no? Pero quedarme un poquito ahí, me puede traer mucha información, desarrollarme yo, aprender yo y darme ahí cosas que puedo luego utilizar. Quedarme en la tristeza, sin quedarme bloqueado, porque aquí es muy diferente. Hay que diferenciar entre la emoción y el estado de ánimo. La emoción es como que fluye, el estado de ánimo me quedo bloqueado. Entonces, pero vale, me quedo ahí un poco. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Antes queremos correr demasiado, ¿no? En el tema del duelo que comentabas tú antes. Claro, es que cada persona
necesitamos procesos diferentes y eso hay que respetarlo. Yo cuando trabajo con las personas, yo lo respeto profundamente eso, porque mis procesos pueden ser muy diferentes a los tuyos, porque hemos tenido experiencias diferentes, porque tienes unos valores, por lo que sea, necesidades diferentes. Entonces yo siempre voy al caso en concreto y acompañar el proceso donde esté la persona de alguna manera. Sí, hay un pasaje bíblico que dice que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, en el fondo esto va un poco en esa línea, al decir cada uno tiene su momento. Eso es. Y hay cosas que pueden acelerar, lo estaba diciendo ahora Rocío, ¿no? Pues la ayuda de alguien. A ver, efectivamente, la ayuda de un profesional muchas veces te puede ayudar en tu proceso, hacerlo, no sé si más rápido, pero más efectivo, más sano, y más rápido muchas veces también, ¿no? Pero desde ahí, pues eso, por ejemplo, puede ser una parte. Y otra parte importante, eso para mí mucha escucha. Escucha de lo que sentimos y coger esa información. Es que es importantísimo aprender a escucharnos porque tenemos tanta información que nos da nuestro cuerpo y, como digo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, somos conscientes de ello. Tenemos tanta información que eso es para mí lo más útil. Vale. Y ahora, un poco ya para ir cerrando, como mujer, teniendo en cuenta la situación que vivimos en términos laborales, toda esta, que bueno, que la mujer se va a ver mucho más impactada en cuestiones laborales, porque además muchas de las áreas que tienen más impacto con esto del COVID tienen mucho que ver con el sector servicios y que bueno, que ahí hay una presencia femenina importante. Esa necesidad de cambio es real y sobre todo de abrazar los cambios, que es lo que dices. ¿Qué consejo le darías? Ya específicamente como mujer y teniendo en cuenta que la audiencia hoy nos hemos juntado 6 muy majas y todas mujeres. O sea, que como mujer, tú que vas un poco más adelantada en ese despertar, ¿cuál sería el consejo para el que empieza ahora a abrazar los cambios? Pues hay una parte que para mí es importante como mujer y es el tema de la exigencia que ha salido antes, ¿no? Y es como el cambiar la exigencia por la excelencia. ¿A qué me refiero? Yo cuando hago este matiz es como la exigencia es como tengo que hacerlo sí o sí. Da igual el precio, o sea, tengo que llegar ahí, el objetivo es llegar ahí y voy a llegar sí o sí. En la excelencia, además de llegar, me importa el cómo, me importa el proceso, me importa el escucharme como estoy. Yo otro día lo estaba comentando en una entrevista también que me hicieron, yo estos meses que para mí también está siendo de cambio, yo al principio me estaba exigiendo a nivel profesional cosas con mi hija de 2 meses. Y era como, a ver, un momentito, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me estoy exigiendo? Y además eso, quería hacer cosas que mi situación ha cambiado, mis necesidades han cambiado. Entonces, para mí una parte muy importante es la exigencia. Ojo con la exigencia, porque nos exigimos demasiado. Y para mí tiene que ver con aceptación y respeto a una misma. Y respeto de mi momento, respeto de mis necesidades. Y vuelvo un poco a lo de la escucha, pero es como permitirme, ¿no? El permitirme que no tengo que llegar a todo, permitirme que me puedo equivocar, permitirme que puedo pedir ayuda, permitirme que puedo decir. Entonces, para mí todo esto, para mí es muy importante, porque creo que a veces nos hemos puesto, ¿no? Además ese rol como de superwoman, de venga, tengo que hacerlo todo y tal, y es como, ojo con esto, ojo, porque para mí una parte muy importante de escuchar necesidades y actualizar necesidades. Mis necesidades actuales no son las mismas que hace un año, pero tengo que hacer ese trabajo de actualizar y de ser consciente de cuáles son mis necesidades. Entonces, para mí, consejo o aviso o invitación a la mujer, respeto, autorrespeto, autoaceptación, ¿no? De dónde estás, de tus procesos. Y luego hay una parte importante que tiene que ver, y para mí también es la innovación, con las redes. Es decir, el apoyo. Tú lo decías ahora, somos 6 mujeres y además últimamente me pasa esto, que es cierto que la mayoría de mi público es más, suelen ser más mujeres, entonces, pero el apoyo, oye, ¿cómo nos podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Las sinergias, ¿cómo podemos buscar? Oye, por ejemplo, Rocío, que aquí la tenemos, hace muy bien esto, ¿no? Oye, tal, ¿cómo podemos? Oye, mándame esto, lo podemos utilizar. O sea, ese tema para mí es muy importante, que nos apoyemos, o sea, que tengamos esa parte de red para poder apoyarnos, porque al final, bueno, pues para mí esa es una de las claves, ¿no? Que podamos seguir evolucionando y avanzando y que juntas, además, pues avancemos más, ¿no? De alguna manera y mejor. Entonces, para mí eso, cuidado con la autoexigencia, más excelencia, menos autoexigencia y el apoyo, el generar redes, ¿no? Vanessa, ¿tenéis alguna pregunta más? Marta, ¿alguna? No, un placer. Yo solo una cosa última, porque tenía unas preguntas, pero con lo que ellas han preguntado se ha solucionado. Y nada, quería daros las gracias, ¿vale? Antes de que se nos acabe el tiempo, a las 3,
a Vanessa, bueno, porque en realidad me uní por ti, por el curso, ¿no? Sí, Que claro. hice contigo, me pareces una persona súper clara, súper cercana, que llegas un montón. Y me he unido a esto porque te conocía de antes y te agradezco mucho este ratito y le echaré un vistazo a tu libro y seguramente me lo compraré, ya te digo. Pues, Y a Marta y a Beni, pues haber montado este mini evento que también me ha encantado el formato y yo no sé si es casualidad o no, Repetir solo otro seamos día. 6, pero que se ha hecho muy, no sé, que se ha hecho muy cercano también, a pesar de estar cada una en un ordenador, ¿no? Como este formato mini. Y nada, quería dar las gracias. Ay, muchísimas gracias, Gracias Fuengirola, a ti. por participar. Desde Nuestra luego, idea es encanta. seguir desarrollando. Este es el primer experimento. Esto es el futuro de lo que va a Sí, ser hacemos el crecimiento lateral de la formación. Pues me gusta el futuro. Está muy hacemos bien. las reseñas de los Sí, libros solo en nuestro claro, blog y esta es la primera oportunidad que hemos tenido de, oye, pues vamos De a hacer hablar con la autora. la autora, ¿no? ¿Por qué no? Muy bien, me ha gustado Entonces, mucho, quería decíroslo. claro, nuestra idea es si queréis recomendarnos libros y una vez cada X tiempo, o mes o 2 meses o cuando queráis, volvemos a intentar convocar más gente y podemos hacer un book club. Sí, porque además incluso nosotras estamos más especializadas en reclutar perfiles digitales y tal, pero en el fondo tanta tecnología debe llevar detrás mucha humanidad. Y la humanidad también se desarrolla con este tipo de cosas, con leer sobre nanotecnología y digitalidad, pero también la humanidad que debe haber detrás para que todos estos sean proyectos, pues palabras ahora muy habituales, inclusivos, más abiertos, más de despertar conciencias, como hablaba Vanessa. Entonces, nuestra idea del Book Club va mucho por ahí. Va muy bien, es leer, es estar al tanto, pero que esto nos sirva para algo, para evolucionar, para mejorar, porque luego tienes delante la nanotecnología y no te agobias, porque siempre le pones el toque humano, que al final, como lo perdamos, en realidad vamos a ser maquinitas y en realidad el ser humano no está aquí para eso. Al menos eso piensa el equipo de Día Digital. Y además, cuando me lo compartisteis, me lo comentasteis, me encantó vuestro enfoque. Y además eso, como estaba muy alineado con mi propósito, que es seguir compartiendo herramientas. Yo además, mi enfoque de innovación, efectivamente, hay muchos conceptos que trabajo de innovación en empresa que me lo aplico luego a la persona. Para mí la innovación tiene fin y el propósito último de hacer mejores personas. O sea, para mí ese es el propósito. Y que al final, bueno, pues y para mí es importante esto, ¿no? Que ahora con esto que hemos estado charlando, que hemos estado compartiendo, oye, que algo me vaya a poner en práctica, que algo que me ha llegado lo vuelva, y que además eso es muy importante porque además no solo va a ser en mi trabajo, va a ser en mi vida, ¿no? Entonces voy a impactar en mi pareja, voy a impactar en mis hijos, voy a impactar en mis vecinos, voy a impactar. Entonces yo creo que si cada uno nos lleváramos un poquito esa parte de cómo podemos hacer cómo podemos ser un poquito mejor, ¿no? Para poder hacer un mundo mejor y seguir evolucionando, pues para mí eso es el fin último de la innovación o como yo la entiendo.